6. Las fuerzas de la democracia. La burguesía debería saber que, junto a ella, en el Segundo Imperio se han desarrollado las fuerzas de la democracia. Se va a encontrar a estas fuerzas, tan firmemente atrincheradas que sería una locura reanudar la guerra. Henry Alain Target, 1868-56. Pero como el progreso de la democracia es la consecuencia del general desarrollo social, una sociedad avanzada, en tanto dispone de una mayor participación del poder político, protegerá al mismo tiempo al Estado de los excesos democráticos. Sí, pese a todo, estos prevalecen por un tiempo, pronto serán reprimidos. Sirte Erskine May, 1877-57. Y si el nacionalismo fue una de las fuerzas históricas que reconocieron los gobiernos, la democracia, o la progresiva función del hombre común en los asuntos del Estado, fue la otra. Ambos fueron lo mismo, por cuando los movimientos nacionalistas de este periodo se convirtieron en movimientos de masas, y en este sentido ciertamente casi todos los dirigentes nacionalistas radicales supusieron que los dos eran idénticos. Sin embargo, y como hemos visto, en la práctica grandes conjuntos del pueblo común, por ejemplo, los campesinos, siguieron sin sentirse afectados por el nacionalismo aún en países en los que se consideraba seriamente su participación en la política, mientras que otros grupos, sobre todo las nuevas clases obreras, eran apremiados a adherirse a movimientos que, al menos en teoría, ponían un común interés de clase internacional por encima de las afiliaciones nacionales. De todos modos, desde el punto de vista de las clases gobernantes, lo notable no era lo que creían las masas, sino que sus creencias contaban ya en política. Por definición eran numerosas, ignorantes y peligrosas, y más peligrosas precisamente a causa de su ignorante tendencia a creer a sus ojos y a la simple lógica, ya que si los primeros les decían que sus gobernantes prestaban demasiada poca atención a sus miserias, la segunda les sugería que, puesto que ellos formaban el grueso del pueblo, el gobierno debería atender en primer lugar sus intereses. Por otro lado, en los países desarrollados e industrializados de Occidente estaba cada vez más claro que antes o después los sistemas políticos tendrían que hacerle sitio. Además, también se hizo evidente que el liberalismo que formaba la ideología básica del mundo burgués no disponía de defensas teóricas frente a esta contingencia. Su manera característica de organización política era el gobierno representativo a través de asambleas elegidas, y lo representado no eran, como en los estados feudales, intereses o colectividades sociales, sino conjuntos de individuos de estatus legalmente igual. El interés propio, la precaución o incluso un determinado sentido común quizás sugiriera a los que estaban en lo alto que todos los hombres no tenían la misma capacidad para decidir las grandes cuestiones del gobierno, los analfabetos menos que los graduados de universidad, los supersticiosos menos que los ilustrados, los pobres y reflexivos menos que quienes habían demostrado su capacidad de conducta racional mediante la acumulación de propiedades. Sin embargo, aparte de la falta de convencimiento que tales argumentos llevaban a los que estaban en lo más bajo, y que no eran de los más conservadores, tenían dos grandes puntos débiles. La igualdad legal no podía hacer dichas distinciones en teoría. Y lo que era muchísimo más importante, tales argumentos fueron progresivamente más difíciles de poner en práctica a medida que la movilidad social y el avance educativo, ambos esenciales a la sociedad, oscurecieron la división que existía entre la clase media y sus inferiores sociales. En la gran y creciente masa de obreros, respetables, y clases medias más bajas que adoptaban muchos de los valores de la burguesía y, en los casos en que se lo permitían sus medios, incluso la conducta, donde habría de trazarse la línea. Donde quiera que se trazara, si ésta incluía a un gran número de dichos individuos, probablemente comprenderla también a un sustancial cuerpo de ciudadanos que no apoyaban muchas de las ideas consideradas por el liberalismo burgués como esenciales a la prosperidad de la sociedad, y a las cuales se opondrían seguramente con vehemencia. Por otra parte, y de modo aún más decisivo, las revoluciones de 1848 habían mostrado la forma en que las masas podían irrumpir en el círculo cerrado de sus gobernantes, y el mismo progreso de la sociedad industrial hizo que su presión fuera constantemente mayor incluso en los periodos no revolucionarios. La década de 1850 proporcionó un respiro a la mayoría de los gobernantes. Durante más de 10 años no tuvieron que preocuparse por tales problemas en Europa. No obstante, hubo un país en el que los relajes políticos y constitucionales no pudieran sencillamente ser atrasados. En Francia, con 3 revoluciones ya, la exclusión de las masas de la política parecía una empresa utópica, a partir de entonces tendrían que ser manejadas. De ahí que el llamado Segundo Imperio de Luis Napoleón, Napoleón III, se convirtiera en una especie de laboratorio de una política más moderna, sí. Bien las peculiaridades de su carácter han oscurecido a veces sus anticipaciones de posteriores formas de administración política. Tal experimento se ajustaba al gusto, aunque quizás menos a los talentos, del enigmático personaje que estaba en su cumbre.
Napoleón III fue muy desafortunado en sus relaciones públicas. Tuvo la desgracia de unir contra sí a todos los talentos más poderosos y polémicos de su tiempo, y la invectiva combinada de Karl Marx y Víctor Hugo basta para enterrar su memoria, sin contar a otros talentos periodísticos menores de la época igualmente efectivos. Por otro lado, fue un notorio fracasado en sus empresas políticas internacionales e incluso interiores. Un Hitler puede sobrevivir a la unánime reprobación de la opinión mundial, por cuanto es innegable que este hombre malo, psicópata y aterrador consiguió cosas extraordinarias en el camino hacia una catástrofe probablemente inevitable. No fue poco mantener el sólido apoyo de su pueblo hasta el final. Napoleón III no fue, desde luego, tan extraordinario ni tan loco. Este hombre con menos capacidad de maniobra que Kaur y Bismarck, cuyo apoyo político había mermado peligrosamente incluso antes de la integración de su imperio después de transcurridas unas cuantas semanas de guerra, que el bonapartismo, gran fuerza política en Francia, hizo una anécdota histórica, pasará inevitablemente a la historia como Napoleón el Pequeño. Ni siquiera desempeñó bien su escogida función. Aquella figura reservada y taciturna, pero frecuentemente simpática, de largos bigotes encerados, cada vez más atormentada por la falta de salud, a la que horrorizaban las mismas batallas entabladas para establecer su grandeza y la de Francia, solo pareció ser imperial ex officio. Fue esencialmente político, político por intrigas, y, como se demostró, fracasado. Aún así, el destino y su formación personal le asignaron un papel totalmente nuevo. Como pretendiente imperial de antes de 1848, aunque se puso en duda su reclamación genealógica de ser un Bonaparte, tuvo que pensar en términos no tradicionales. Creció en el mundo de los agitadores nacionalistas, estuvo vinculado a los carbonarios y los ansimonianos. De esta experiencia extrajo una creencia poderosa, quizá excesiva, en el carácter inevitable de fuerzas históricas tales como el nacionalismo y la democracia, y una cierta heterodoxia acerca de problemas sociales y métodos políticos que posteriormente le fueron muy útiles. La oportunidad se la proporcionó la revolución al elegir el nombre de Bonaparte para la presidencia por una abrumadora mayoría, pero concurrieron una diversidad de motivos. No tuvo necesidad de los votos para permanecer en el poder ni para declararse emperador después del coup d'état de 1851, pero si no hubiera sido elegido antes, toda su capacidad de intrigante no habría bastado para persuadir a los generales y otros poderosos y ambiciosos de que le apoyaran. Por tanto, fue el primer gobernante de un gran estado, aparte de Estados Unidos, que llegó al poder mediante el sufragio universal, masculino, y nunca lo olvidó. Por supuesto que continuó utilizándolo, al principio igual que un César plebiscitario, más bien como el general de Gaulle, siendo del todo insignificante la asamblea representativa elegida, y después de 1860 cada vez más también con los habituales adornos del parlamentarismo. Al ser un creyente de las aceptadas verdades históricas de la época, probablemente tampoco creyó que él pudiera resistir esta fuerza de la historia. La actitud de Napoleón III hacia la política electoral fue ambigua, y esto es lo que la hace interesante. Como parlamentario, jugó lo que entonces era el juego corriente de la política, esto es, reunir una mayoría suficiente entre los individuos elegidos en asamblea y luego agruparla en alianzas sueltas y variadas con clasificaciones vagamente ideológicas, lo que no debe confundirse con los modernos partidos políticos. De ahí que durante la década de 1860 quedaran restaurados o adquirieran renombre políticos supervivientes de la monarquía de Julio, 1830-1848, como Adolphe Thiers, 1797 a 1877, y futuras lumbreras de la Tercera República como Jules Favre, 1809 a 1880. Jules Ferry, 1823 a 1893, y Gambetta, 1838 a 1882. Napoleón III no tuvo particularmente un gran éxito en este juego, sobre todo cuando decidió suavizar el firme control burocrático sobre las elecciones y la prensa. Por otro lado, como veterano propagandista electoral que era, se reservaba, de nuevo al igual que el general de Gaulle, solo que, quizás con mayor éxito, el arma del plebiscito había ratificado su triunfo en 1852 mediante una victoria abrumadora y, pese al considerable manejo, probablemente auténtica de 7,8 millones contra 0,24 millones, con 2 millones de abstenciones, e inclusive en 1870, en vísperas del colapso, el plebiscito pudo aún trastrocar una situación parlamentaria en deterioro con una mayoría de 7,4 millones frente a 1,6 millones. Este apoyo popular se hallaba políticamente sin organizar, aparte, desde luego, de las presiones burocráticas. Al contrario de los modernos dirigentes populares, Napoleón III no tenía movimiento, aunque como cabeza del Estado que era apenas necesitaba ninguno. Por otra parte, dicho apoyo no era en absoluto homogéneo. A él le hubiera gustado el apoyo de los progresistas,
el voto jacobino republicano que siempre, y en todos los casos, se mantenía al margen en las ciudades, y el de las clases trabajadoras, cuya significación social y política apreciaba el más que los liberales ortodoxos. Sin embargo, y aunque a veces recibió el apoyo de portavoces importantes de este grupo, como, por ejemplo, el anarquista Pierre-Joseph Proudhon, 1809 a 1865, y realizó serios esfuerzos para conciliar y contener el creciente movimiento obrero en la década de 1860, legalizó las huelgas en 1864, no supo romper la tradicional y lógica afinidad de estos grupos con la izquierda. Consecuentemente, en la práctica confió en el elemento conservador y en especial en el campesinado, principalmente en los 2/3 del campesinado del oeste del país. Para estos él era un Napoleón, un firme y estable gobierno antirrevolucionario contra las amenazas a la propiedad privada, y, si eran católicos, el defensor del Papa de Roma, una situación de la que Napoleón hubiera deseado escapar por razones diplomáticas, pero a la que estaba obligado por razones políticas internas. Sin embargo, su gobierno fue aún más significativo. Con su habitual intuición, Karl Marx describe la naturaleza de la relación de Napoleón III con el campesinado francés, incapaces de hacer valer sus intereses de clase por propia iniciativa, ya sea a través de un parlamento o de una convención. No pueden representarse a sí mismos, tienen que ser representados. Su representante debe mostrarse a la vez como su amo, como una autoridad sobre ellos, como un poder gubernamental ilimitado que los protege contra otras clases y les envía desde arriba la lluvia y el sol. La influencia política de los pequeños campesinos, pues, tiene su expresión final en el poder ejecutivo que subordina a sí mismo la sociedad. 58. Napoleón era ese poder ejecutivo. Muchos políticos del siglo XX, nacionalistas, populistas y, en la forma más peligrosa, los fascistas, redescubrirían el tipo de relación que él inició con las masas, incapaces de hacer valer sus intereses de clase por propia iniciativa. También iban a descubrir la existencia de otras categorías de la población semejantes en este sentido al campesinado francés posrevolucionario. A excepción de Suiza, cuya constitución revolucionaria no varió, ningún otro Estado europeo funcionó sobre la base del sufragio universal, masculino, en la década de 1850, 34 asterisco. Quizás debiera notarse que incluso en Estados Unidos, nominalmente democrático, la participación electoral fue notablemente más baja que en Francia. En 1860 Lincoln fue elegido por menos de la mitad de los 4,7 millones de votantes de una población aproximadamente comparable. Eran muy notorias las asambleas representativas que por lo general carecían de poder o influencia serios fuera de Gran Bretaña, Escandinavia, Holanda, Bélgica, España y Saboya, pero es que además, invariablemente, o habían sido elegidas de modo muy indirecto, o de forma parecida a la de los viejos, estados, o con calificaciones más o menos rigurosas respecto a la edad y particularidades de votantes y candidatos. Por otro lado, a estas asambleas elegidas así, casi siempre las acompañaban y frenaban otras cámaras preferentes más conservadoras compuestas en su mayoría por miembros designados por herencia o ex officio. El Reino Unido, con alrededor de 1 millón de electores de 27,5 millones de habitantes, era sin duda menos restrictivo que, por ejemplo, Bélgica, con alrededor de 60,000 de 4,7 millones, pero ni era democrático ni lo intentaba ser. El reavivamiento de la presión popular en la década de 1860 imposibilitó que la política se aislara del sufragio universal. Hacia el final de nuestro periodo solo la Rusia zarista y la Turquía imperial se mantenían como simples autocracias en Europa, mientras que, a la inversa, el sufragio universal ya no era la prerrogativa de los regímenes surgidos de la Revolución. El nuevo imperio alemán lo utilizaba para elegir el Reichstag, si bien en gran parte a efectos decorativos. Durante esta década muy pocos estados evitaron alguna ampliación más o menos significativa de su derecho al voto, y de ahí que ahora inquietaban a la mayor parte de los gobiernos los problemas que hasta entonces habían preocupado únicamente a la minoría de países en los que el sufragio universal tenía una importancia real, esto es, la alternativa de votar a listas o a candidatos, la geometría electoral o fraude electoral en las circunscripciones sociales y geográficas, los controles que las primeras cámaras podían ejercer sobre las segundas cámaras, los derechos reservados al Ejecutivo, etc. De todos modos, los problemas no eran aún muy difíciles. La segunda ley reformista de Gran Bretaña, en tanto que doblaba más o menos el número de votantes, seguía reconociendo este derecho a solo poco más del 8% de la población, y en el reino recientemente unificado de Italia esta proporción era del 1% pelado. No obstante, si juzgamos por las elecciones de Francia, Alemania y Norteamérica de mediados de la década de 1870, en este periodo el sufragio del varón ascendió en la práctica al 20 a 25% de la población. Con todo, además de producirse cambios, se estaban fraguando otros que únicamente podían sufrir demoras.
Estos progresos hacia el gobierno representativo provocaron dos problemas políticos totalmente distintos, el de las clases y el de las masas, según la jerga contemporánea británica, es decir, el de las minorías electas superiores y de la clase media, y el de los pobres que siguieron estando muy al margen del proceso oficial de la política. Entre ellos se encontraba la categoría intermedia, tenderos de poca monta, artesanos y otros, pequeños burgueses, campesinos propietarios, etc., quienes, como dueños que ya eran, participaban al menos parcialmente en la política representativa existente. Ni las viejas aristocracias hacendadas y hereditarias ni la nueva burguesía contaban con la fuerza del número, pero, a diferencia de la aristocracia, la burguesía necesitaba esa fuerza. Porque, en tanto que ambas tenían riqueza, al menos en sus niveles más altos, y la especie de influencia y poder personal en sus comunidades que les hacía pasar automáticamente por notables, al menos potenciales, o sea, personas de consecuencia política, solo las aristocracias se hallaban parapetadas en instituciones que las protegían contra el voto, en las cámaras de los lores o en otras similares más altas, o mediante una más o menos flagrante superrepresentación como el sufragio de clases, de las dietas prusiana y austríaca o la de los antiguos estados supervivientes pero de rápida desaparición. Por otra parte, en las monarquías, que seguían siendo la forma dominante de gobierno europeo, recibieron normalmente apoyo político sistemático como clase. Por su lado, los burgueses confiaban en sus riquezas, en su carácter de indispensables y en el histórico destino que hicieron de ellos y de sus ideas los fundamentos de los estados modernos, en este periodo. Sin embargo, lo que realmente les convirtió en fuerza dentro de los sistemas políticos fue la habilidad que tuvieron para movilizar el apoyo de los no burgueses que contaban con el número y por tanto con votos. Privados de esto, como ocurrió en Suecia hacia finales de la década de 1860 iba a ocurrir en los demás sitios más tarde con el crecimiento de la genuina política de masas, quedaban reducidos a una minoría electoralmente impotente al menos en la política nacional. En la política municipal se mantendrían con más decoro. De ahí la crucial importancia que para ellos tenía la conservación del apoyo de, o por lo menos de, la hegemonía sobre la pequeña burguesía, de las clases trabajadoras y, más raramente, de los campesinos. Hablando en términos generales, en este periodo de la historia le sonrió el éxito. En los sistemas políticos representativos, los liberales, normalmente el partido clásico de las clases negociantes urbanas e industriales, tenían por lo común el poder y barra diagonal o los cargos con solo interrupciones ocasionales. Así sucedió, por ejemplo, en Gran Bretaña de 1846 a 1874, en Holanda. Durante por lo menos 20 años después de 1848, en Bélgica de 1857 a 1870, en Dinamarca más o menos hasta la derrota en 1864. En Austria y Alemania fueron el mayor apoyo formal de los gobiernos desde mediados de la década de 1860 hasta el final de la de 1870. No obstante, como la presión crecía desde abajo, de los liberales tendió a separarse una rama más radical y democrática, progresista, republicana, que dejaba de ser más o menos independiente. En Escandinavia los partidos campesinos se separaron y formaron la izquierda, Venstre, en 1848, Dinamarca, y durante la década de 1860, Noruega, o un grupo agrario de presión antiurbana, Suecia, 1867. En Prusia, Alemania, la rama inferior de los radicales democráticos, con su base en el suroeste no industrializado, se negaron a acompañar a los liberales nacionales burgueses en su alianza con Bismarck después de 1866, si bien algunos de ellos prefirieron unirse a los demócratas sociales. Marxistas antiprusianos. En Italia los republicanos permanecieron en la oposición, en tanto que los moderados se convirtieron en la columna principal del reino recientemente unificado. En Francia hacía tiempo que la burguesía era incapaz de navegar con su bandera o incluso con la de los liberales, y sus candidatos buscaban el apoyo popular con consignas cada vez más inflamantes. La reforma y el progresismo iban a dar peso a lo republicano, y este a su vez a lo radical, inclusive en la Tercera República a lo radical socialista, ni qué decir tiene que cada uno de estos términos ocultaba una nueva generación de sustancialmente los mismos Oulans barbados con levita, pico de oro y a menudo riquezas, que en cuanto lograban el triunfo electoral en la izquierda, tomaban rápidamente el camino de la moderación. Solo en Gran Bretaña siguieron siendo los radicales una rama permanente del Partido Liberal, probablemente porque allí los campesinos y la pequeña burguesía que en los demás sitios les habían dejado establecer su independencia política apenas existían como clase. No obstante, a efectos prácticos el liberalismo continuó en el poder, ya que representaba la única política económica considerada como apropiada para el desarrollo,
los alemanes lo denominaron manchesterismo, y representaba también las fuerzas casi universalmente consideradas como representación de la ciencia, la razón, la historia y el progreso por aquellos que tenían alguna idea sobre estas cuestiones. En este sentido, casi todos los estadistas y funcionarios civiles de las décadas de 1850 y 1860 eran liberales, al margen de su afiliación ideológica, al igual que hoy no lo es ninguno. Los mismos radicales no tenían otra opción viable. En todos los casos la unión con la oposición verdadera frente al nacionalismo era, si no imposible, por lo menos políticamente casi impensable para ellos. Ambos formaban parte de la izquierda. La genuina oposición, la derecha, provenía de aquellos que resistían a las fuerzas de la historia, con independencia del argumento. En Europa pocos confiaban realmente en un regreso al pasado, como en los días de los reaccionarios románticos posteriores a 1815. Lo que pretendían todos era detener, o incluso simplemente aminorar, el progreso amenazador del presente, objetivo que racionalizaban los intelectuales que precisaban los partidos del movimiento, y la estabilidad, el orden y el progreso. De ahí que el conservadurismo fuera tan atrayente de cuando en cuando a miembros y grupos de la burguesía liberal que creían que un mayor progreso aproximaría una vez más la revolución peligrosamente. Desde luego que tales partidos conservadores atraían el apoyo de grupos particulares cuyos intereses inmediatos estaban en desacuerdo con la política liberal predominante, por ejemplo, agricultores y proteccionistas, o de grupos opuestos a los liberales por razones que nada tenían que ver con su liberalismo, por ejemplo, los flamencos belgas, resentidos con una burguesía esencialmente valona y con su hegemonía cultural. Tampoco existe duda de que, sobre todo en la sociedad rural, las rivalidades familiares o locales fueron absorbidas de modo natural por una dicotomía ideológica que poco tenía que ver con ellas. En la novela de García Márquez Cien años de soledad, el coronel Aureliano Buendía organiza el primero de sus 32 levantamientos liberales en el interior de Colombia porque sea liberal o sepa siquiera lo que significa esa palabra, sino porque fue ultrajado por un oficial local que representaba un gobierno conservador. Puede que hubiera una razón lógica o histórica por la que los carniceros ingleses a mediados de la época victoriana debieran haber sido predominantemente conservadores, algún vínculo con la agricultura, y los abaceros abrumadoramente liberales, algún vínculo con el comercio de ultramar, pero ninguna de estas posturas ha quedado establecida y quizá lo que precisa explicación no es esto, sino porque estos dos tipos de tenderos omnipresentes rehusaron compartir las mismas opiniones, cualesquiera que éstas fueran. Pero en esencia el conservadurismo se basaba en lo que representaba la tradición, la vieja y ordenada sociedad, la costumbre en vez del cambio, la oposición a lo que era nuevo. De ahí la crucial importancia que tenían en él las iglesias oficiales, organizaciones que, si bien estaban amenazadas por todo lo que representaba el liberalismo, todavía eran capaces de movilizar en contra de este poderosísimas fuerzas, además de introducir una quinta columna en el mismo centro del poder burgués en virtud de la piedad y el tradicionalismo, notablemente mayores de esposas e hijas, mediante el control clerical de las ceremonias del nacimiento, el matrimonio y la muerte, y de un gran sector de la educación. Controles que, desde luego, fueron encarnizadamente atacados, y que proporcionaron el mayor contenido de las luchas políticas entre conservadores y liberales en una serie de países. Todas las iglesias oficiales eran ipso facto conservadoras, aunque solo la mayor de ellas, la católica romana, formuló su postura de abierta hostilidad a la corriente liberal. En 1864 el Papa Pío IX definió sus puntos de vista en el Syllabus Errorum. En él se condenan, implacablemente, 80 errores, entre los que se encuentran el naturalismo, que niega la acción de Dios sobre los hombres y el mundo, el racionalismo, el uso de la razón sin referencia a Dios, el racionalismo moderado, la negativa a la supervisión eclesiástica por parte de la ciencia y la filosofía, el indiferentismo, la libre elección de cualquier religión o de ninguna, la educación secular, la separación de la Iglesia y el mundo y en general, error. Número 80. El parecer de que el pontífice romano puede y debe reconciliarse y llegar a un acuerdo con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Inevitablemente, la línea de división entre la derecha y la izquierda se convirtió en gran parte en la que existía entre lo clerical y lo anticlerical. El grupo de los anticlericales lo formaban principalmente incrédulos sinceros en los países católicos, pero también, y sobre todo en Gran Bretaña, creyentes de religiones minoritarias o independientes al margen de la Iglesia estatal. 35 asterisco, veas el capítulo 14. Lo nuevo en la política de las clases de este periodo fue primariamente el surgimiento de la burguesía liberal como fuerza en la política más o menos constitucional, y la decadencia del absolutismo, en especial en Alemania, Austria-Hungría e Italia, o sea, en un área que abarcaba alrededor de un tercio de la población de Europa.
Algo menos del tercio de la población del continente vivía aún bajo gobiernos en los que no participaba. El progreso de la prensa periódica, que fuera de Gran Bretaña y Estados Unidos todavía iba dirigida casi en su totalidad al lector burgués, ilustra vivamente el cambio. Entre 1862 y 1873 aumentó el número de publicaciones periódicas en Austria, sin Hungría, pisando de 345 a 866. Por lo demás, dieron a conocer poca cosa que no supieron las asambleas nominal o genuinamente electorales del periodo anterior a 1848. El derecho al voto continuó estando tan restringido en la mayoría de los casos que era imposible el planteamiento de una política moderna o de cualquier otra en la que intervinieran las masas. En efecto, con frecuencia los dispuestos ejércitos de la clase media casi usurpaban el lugar correspondiente al pueblo real que pretendían representar. Pocos casos fueron tan extremos como los de Nápoles y Palermo a principios de la década de 1870, donde el 37,5 y el 44% de sus respectivos electores se hallaban en el censo por tener algún título. Incluso en Prusia el triunfo liberal de 1863 resulta menos impresionante si recordamos que el 67% de los votos de la ciudad que lo eligieran representaba de hecho solo el 25% de los electores urbanos, puesto que casi 2/3 del restringido electorado no se molestó en ir a las urnas en los pueblos. 59. Los espléndidos triunfos electorales que obtuvo el liberalismo en la década de 1860 en países de derecho limitado al voto y apatía popular, representaron algo más que la opinión de una minoría de respetables ciudadanos de municipio. Por lo menos en Prusia, Bismarck pensó que no, y consecuentemente resolvió el conflicto constitucional que existía entre la dieta liberal y la monarquía, que se produjo en 1862 a causa de la reforma del ejército, mediante la simple gobernación sin tener en cuenta al parlamento. Como quiera que nadie apoyaba a los liberales excepto la burguesía, y esta era incapaz o no estaba dispuesta a movilizar ninguna fuerza genuina, armada o política, todo lo que se dijera sobre el Parlamento Largo, de 1640 o los Estados Generales de 1789 eran disparates. 36 asterisco. Bismarck comprendió que, en el sentido más liberal del término, una revolución burguesa era imposible, ya que solo sería una revolución real si se movilizaban otros grupos que no fueran burgueses y, desde luego, los hombres de negocios y los profesores raramente se decidían a levantar barricadas. Esto no le impidió aplicar el programa económico, legal e ideológico de la burguesía liberal, teniendo en cuenta que podía combinarse con el predominio de la aristocracia hacendada en una monarquía prusiana protestante. Bismarck no quiso conducir a los liberales a una alianza desesperada con las masas, pues aparte de ser el programa de aquellos el más natural para un moderno Estado europeo, parecía además inevitable. Como sabemos, tuvo un éxito clamoroso. El grueso de la burguesía liberal aceptó casi sin otra opción el ofrecimiento del programa desprovisto de poder político, y en 1866 se pasó al Partido Liberal y Nacional que hasta el fin de nuestro periodo fue la plataforma de las maniobras políticas internas de Bismarck. Bismarck y otros conservadores sabían que, fueran lo que fueran las masas, estaban muy lejos de ser liberales en el sentido en que lo eran los hombres de negocios urbanos. Consecuentemente, a veces creían que les sería factible aplazar la amenaza liberal de extender el derecho al voto. Hubo ocasiones en que incluso ellos lo llevaron a cabo como, por ejemplo, hizo Benjamín Disraeli en 1867 y más modestamente los católicos belgas en 1870. Su error estuvo, sin embargo, en suponer que las masas eran conservadoras al estilo de ellos. Desde luego que el grueso del campesinado en la mayor parte de Europa seguía siendo tradicionalista, estando dispuestos a respaldar automáticamente a la Iglesia, al rey o al emperador y a sus superiores jerárquicos, sobre todo, contra los perversos designios de los habitantes de la ciudad. Hasta en la Francia de la Tercera República grandes regiones del oeste y del sur continuaron votando a los partidarios de la dinastía borbónica. Y como después de la ley reformista de 1867 observó Walter Bayat, el teórico de la democracia inocua, tampoco hay que poner en duda la existencia de muchísimas personas, entre ellas incluso obreros, cuyo comportamiento político se hallaba gobernado por la deferencia hacia sus mejores. Sin embargo, en cuanto las masas entraban en el suceso político, más pronto o más tarde se hacían inevitablemente con el papel de actores en lugar del de meros comparsas en el bien diseñado y apretado escenario. Y mientras los campesinos atrasados podían confiar aún en muchos sitios, a los sectores urbanos y crecientemente industriales les era imposible. Aunque lo que sus habitantes deseaban no era el liberalismo clásico, tampoco aprobaban necesariamente el gobierno conservador, sobre todo aquellos que, cada vez más, se sentían ligados a una política social y económica esencialmente liberal. Esta circunstancia se evidenciaría a lo largo de la era de depresión económica e incertidumbre que siguió al colapso de expansión liberal de 1873. 2.
El primero y más peligroso grupo que instauró su fundación e identidad aparte en la política fue el nuevo proletariado, una vez hubo aumentado su número durante 20 años de industrialización. El fracaso de las revoluciones de 1848 y la subsiguiente década de expansión económica no causó tanto la destrucción como la decapitación del movimiento obrero. Los diversos teóricos del nuevo futuro social que convirtieron los disturbios de la década de 1840 en el espectro del comunismo y dieron al proletariado una perspectiva política alternativa conservadora y liberal o radical, se hallaban en la cárcel como, por ejemplo, Auguste Blanqui, en el exilio como Karl Marx y Louis Blanc, olvidados como Constantin Pecqueur, 1801 a 1887, o Las Tres Cosas como Etienne Cabet, 1788 a 1857. Algunos hasta hicieron la paz con el nuevo régimen, como, por ejemplo, le sucedió a PJ Proudhon con Napoleón III. La época no era nada favorable para los creyentes en el inminente fracaso del capitalismo. Marx y Engels, quienes después de 1849 mantuvieron durante 1 o 2 años ciertas esperanzas de poder reavivar la revolución y que luego depositaron su confianza en la siguiente gran crisis económica, la de 1857, tuvieron que resignarse posteriormente por un largo periodo de tiempo. Si bien es quizá una exageración decir que el socialismo desapareció completamente, inclusive en Gran Bretaña, donde los socialistas del país, durante las décadas de 1860 y 1870, podían haberse sentado cómodamente todos en una pequeña sala. Probablemente la casi totalidad de los que en 1860 eran socialistas lo habían sido ya en 1848. Tal vez debamos estar agradecidos a este intervalo de forzoso aislamiento de la política que permitió a Karl Marx la maduración de sus teorías y la colocación de los cimientos de Das Kapital, si bien él no sintió ninguna gratitud. Entretanto, las supervivientes organizaciones políticas de, o dedicadas a, la clase trabajadora quedaron paralizadas como, por ejemplo, la Liga Comunista en 1852, o se hundieron gradualmente en la insignificancia, como el cartismo británico. No obstante, al nivel más modesto de la lucha económica y la defensa propia persistió la organización de la clase obrera y además en constante crecimiento, pese a que, con la notable, pero parcial excepción de Gran Bretaña, se prohibieron legalmente los sindicatos y las huelgas en casi toda Europa, aunque se consideraron aceptables las sociedades de ayuda mutua y las cooperativas, que por lo general en el continente se constituyeron con propósitos de producción y en Gran Bretaña en forma de tiendas. No podemos decir que prosperaran notablemente en la región de Italia, 1862, donde eran más fuertes, el Piamonte, el término medio de miembros de tales sociedades de ayuda mutua se hallaba por debajo de los 50, 60. Solo en Gran Bretaña, Australia y, muy curiosamente, en Estados Unidos existían sindicatos obreros de significación real, en los dos últimos países debido, sobre todo, al bagaje de conciencia de clase y organización con que arribaron. Los inmigrantes británicos. En Gran Bretaña no solo los especialistas de las industrias de maquinaria y los artesanos de ocupaciones más antiguas, sino incluso, gracias al núcleo de hilanderos varones adultos altamente especializados, los obreros del algodón mantuvieron fuertes sindicatos locales unidos nacionalmente de modo más o menos efectivo. Y en 1 o 2 ejemplos de sociedades nacionales coordinadas, la Sociedad Unida de Ingenieros, 1852, y la Sociedad Unida de Carpinteros y Ensambladores, 1860, unidos. También financieramente, aunque no estratégicamente. A pesar de ser minoría, no eran, sin embargo, insignificantes, y en algunos casos de especialización hasta resultaban ser mayoría. Además, proporcionaron la base para poder extender fácilmente el sindicalismo. En Estados Unidos los sindicatos eran quizá aún más poderosos, si bien hacia finales de siglo iban a demostrar su incapacidad para resistir el impacto de la industrialización realmente rápida. Con todo, tenían menos fuerza que los existentes en el paraíso del asociacionismo obrero, las colonias australianas, donde los obreros de la construcción lograron ya en 1856 la jornada laboral de 8 horas diarias, ejemplo que siguieron enseguida otros gremios. Se admite que en ninguna parte del mundo estaba el trabajador tan considerado como en esta dinámica y poco poblada economía, en la que las carreras del oro de la década de 1850 provocaron la salida de millares de individuos, con lo que subieron los jornales de los no aventureros que se quedaron. Por otro lado, se sabe de observadores sensatos que no confiaron en la duración de esta relativa insignificancia del movimiento obrero. En efecto, a partir de más o menos 1860 se evidenció que el proletariado estaba volviendo a la escena junto a las otras dramatis persona de la década de 1840, si bien de un modo menos turbulento. Surgió con una rapidez inesperada, y pronto fue seguido por la ideología que hasta entonces se había identificado con sus movimientos, el socialismo. Este proceso de aparición fue una curiosa amalgama de acción política e industrial,
de diversos tipos de radicalismo que iban desde el democrático hasta el anarquista, de luchas de clases, de alianzas de clases y de concesiones gubernativas o capitalistas. Pero por encima de todo era internacional, y no solo porque, al igual que el reavivamiento del liberalismo, sucedió simultáneamente en varios países, sino por su condición de inseparable de la solidaridad internacional de las clases obreras, o de la solidaridad internacional de la izquierda radical, herencia del periodo anterior a 1848. Se organizó realmente como y por la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional de Karl Marx, 1864 a 1872. Podría discutirse la verdad del acerto del manifiesto comunista en el sentido de que el trabajador no tiene patria. Ciertamente los obreros radicales y organizados de Francia e Inglaterra eran patriotas a su manera, pues, por ejemplo, la tradición revolucionaria francesa era notoriamente nacionalista. Veas el capítulo 5. Pero en una economía en la que los factores de producción se movían libremente, hasta los sindicatos británicos sin ideología podían apreciar la necesidad de detener la importación de esquiroles extranjeros que realizaban los patrones. Para todos los radicales, los triunfos y derrotas de la izquierda en cualquier lugar del mundo parecían tener que ver aún con ellos inmediata y directamente. En Gran Bretaña, la Internacional surgió de la combinación de una renovada inquietud por la reforma electoral y una serie de campañas en pro de la solidaridad internacional, con Garibaldi y la izquierda italiana en 1864, con Abraham Lincoln y el norte en la Guerra Civil Norteamericana, 1861 a 1865, con los desventurados polacos en 1863, se creía, y con razón, que todas estas cruzadas de solidaridad reforzarían la política del movimiento obrero y, sobre todo, su sindicalismo. Y el mero contacto organizado entre trabajadores de diversos países no podía producir otro efecto distinto a las repercusiones en los movimientos respectivos, circunstancia que descubrió Napoleón III cuando permitió a los obreros franceses el envío de una gran delegación a Londres con ocasión de una feria internacional en 1862. La Internacional, fundada en Londres y rápidamente dirigida por el capaz Karl Marx, comenzó como curiosa combinación de dirigentes sindicalistas británicos de tendencia liberal radical y un indefinido Estado Mayor General de viejos revolucionarios continentales con puntos de vista cada vez más variados e incompatibles. Sus batallas ideológicas acabarían finalmente con ella. Como quiera que han solido acaparar el interés de muchos otros historiadores, no es preciso que les dediquemos aquí demasiado espacio. Hablando en términos generales, la primera gran batalla entre los sindicalistas, puros, es decir, liberales o liberales radicales, y aquellos que tenían perspectivas más ambiciosas de transformación social, la ganaron los socialistas, si bien Marx tuvo la precaución de mantener a los británicos, sus principales partidarios, al margen de las batallas continentales. Consecuentemente, Marx y sus seguidores hicieron frente, y derrotaron, a los partidarios franceses del mutualismo, de Proudhon, a los artesanos antiintelectuales y conscientes de las diferencias de clases, y posteriormente, a la Alianza Anarquista de Mikhail Bakunin, 1814 a 1876, todos ellos movimientos formidables por operar con métodos ordenadísimos de organizaciones, fracciones, etc., disciplinadas y secretas, veas el capítulo 9. Sin embargo, incapaz de mantener por más tiempo el control de la Internacional, Marx la clausuró tranquilamente en 1872 mediante el traslado de su oficina central a Nueva York. Con todo, por esta fecha ya se había roto la médula de la gran movilización de la clase obrera, de la que era parte la Internacional y hasta cierto punto su coordinadora. No obstante, y como quedó demostrado, las ideas de Marx habían triunfado. En la década de 1860 esto no podía predecirse fácilmente, pues solo existía un masivo movimiento obrero marxista, o realmente socialista, el que se desarrolló en Alemania después de 1863. En efecto, si exceptuamos el fracasado Partido Nacional Reformista del Trabajo de Estados Unidos, 1872, extensión política de la ambiciosa Unión Nacional del Trabajo, 1866 a 1872, afiliada a la IBMA, solo había un movimiento político laboral que funcionaba a escala nacional y era independiente de los partidos, burgueses, o pequeño burgueses. Su fundación se debió a Ferdinand Lasalle, 1825 a 1865, inteligente agitador que cayó víctima de una vida privada muy pintoresca, murió a consecuencia de las heridas recibidas en un duelo por una mujer, y que se consideró a sí mismo seguidor de Marx, hasta donde puede decirse que siguiera a alguien, que no era muy lejos. La Asociación General de Trabajadores Alemanes de La Salle, Allgemeine Deutscher Arbeiterverein, 1863, fue oficialmente radical democrática en vez de socialista y su inmediata consigna la constituyó el sufragio universal. Sin embargo, era vehementemente consciente de las distinciones de clase y antiburguesa, al tiempo que, pese a su modesto número inicial de miembros, se hallaba organizada como un moderno partido de masas.
No resultó nada grato a Marx, quien respaldaba una organización rival al mando de dos discípulos más entusiastas, o al menos más aceptables, el periodista Wilhelm Liebknecht y el joven capataz August Bebel. Este grupo con base en la Alemania central, aunque oficialmente más socialista, siguió de forma paradójica una política menos intransigente de alianza con la izquierda democrática, antiprusiana, que se remontaba a 1848. Los seguidores de La Salle, movimiento casi enteramente prusiano, creyeron en esencia en una solución prusiana del problema alemán. Y como esta fue la solución que claramente prevaleció después de 1866, dejaron de ser significativas las diferencias que se manifestaron vehementemente en la década de la unificación alemana. Los marxistas, junto a un grupo disidente de los lasallanos que insistían en el carácter puramente proletario del movimiento, fundaron en 1869 un partido socialdemócrata que finalmente, en 1875, se fusionó, aunque conservando el mando, con los seguidores de La Salle, dando lugar al poderoso Partido Socialdemócrata de Alemania. El hecho importante es que ambos movimientos se hallaban ligados de una u otra forma con Marx, a quien consideraran, especialmente después de la muerte de La Salle, como su inspirador teórico y gurú. Los dos se emanciparon de la democracia radical liberal y funcionaron como movimientos independientes de la clase obrera. Y ambos obtuvieron inmediato apoyo masivo bajo el sufragio universal que Bismarck concedió al norte de Alemania en 1866 y Alemania en 1871. Los dirigentes de los dos movimientos también fueron elegidos para el Parlamento, en Barmen, lugar de nacimiento de Friedrich Engels. Ya en 1867 el 34% votaron por el socialismo, y en 1871 el 51%. Por otro lado, aunque la Internacional no había dado origen todavía a partidos de la clase obrera de importancia, los dos alemanes ni siquiera se hallaban afiliados oficialmente a ella. En una serie de países se había asociado al surgimiento de la clase obrera a través de un masivo movimiento industrial y sindical al que favorecía sistemáticamente, al menos desde 1866. Por otra parte, hay que señalar la coincidencia de la IMA con el primer incremento internacional de las luchas obreras, si bien en algunos casos, como en el de los trabajadores laneros piamonteses en 1866 a 1867, ciertamente nada tuvieron que ver con ella. No obstante, y sobre todo a partir de 1868, tales luchas sí que coincidieron con la IMA, dado que los dirigentes de estos movimientos se sentían cada vez más atraídos por la Internacional o militaban incluso ya en esta oleada de desórdenes y huelgas obreras se extendieron por todo el continente, llegando hasta España e inclusive a Rusia. En 1870 hubo huelgas en San Petersburgo. Produjeron la paralización de Alemania y Francia en 1868, de Bélgica en 1869, donde conservaron su fuerza durante algunos años, de Austria-Hungría muy poco después, y llegaron por último a Italia en 1871, donde alcanzaron su apogeo en 1872 a 1874, y a España el mismo año. Por otro lado, la ola huelguística llegó también a su clímax en Gran Bretaña en 1871 a 1873. Surgieron nuevos sindicatos que negaron sus masas a la Internacional. Por ejemplo, sus partidarios austríacos pasaron de 10.000 en Viena a 35.000 entre 1869 a 1872, de 5.000 en las tierras checas a casi 17.000, de 2.000 en Estiria y Carintia a casi 10.000 solo en Estiria, 61. En comparación con posteriores patrones, estas cifras no parecen excesivas, pero representaron un enorme poder de movilización. Los sindicatos alemanes aprendieron a decidir las huelgas únicamente en mítines masivos donde también estaban representados los que carecían de organización, y desde luego asustaron a los gobiernos, sobre todo en 1871, cuando el apogeo del atractivo popular de la Internacional coincidió con la Comuna de París. Veas el capítulo 9. Ya a principios de la década de 1860 los gobiernos y por lo menos algunos sectores de la burguesía se habían percatado del crecimiento de la clase obrera. El liberalismo se hallaba demasiado comprometido con una ortodoxia del laissez-faire económico como para considerar sanamente la política de reforma social, aunque varios de los radicales demócratas, al darse perspicazmente cuenta del peligro que supondría la pérdida del apoyo del proletariado, estuvieron dispuestos a realizar inclusive este sacrificio. Y en países donde el manchesterismo jamás había vencido totalmente, funcionarios e intelectuales consideraron cada vez más la necesidad de tal reforma. Por eso en Alemania, impresionados por el creciente movimiento socialista, un grupo de mal llamados profesores sociales, Kader-Sozialisten, crearon en 1872 la influyente Asociación Pro Política Social, Verein für Sozialpolitik, que se dedicó a defender la reforma social como opción, o más bien prevención frente a la lucha de clases. Marxista, 37 asterisco. No obstante,
hasta aquellos que habían considerado como fórmula cierta para la ruina cualquier intromisión pública en el mecanismo de mercado libre, se hallaban ahora convencidos de que si querían contener la organización y las actividades de la clase obrera tenían que reconocerlas primero. Según hemos visto ya, algunos de los políticos más demagógicos, entre los que destacan Napoleón III y Benjamín Disraeli, se percataron enseguida del potencial electoral de la clase trabajadora. En la década de 1860 se modificó la ley en todo el continente europeo a fin de permitir por lo menos ciertas organizaciones y huelgas limitadas de la clase trabajadora, o, para ser más exactos, con el fin de incluir en la teoría del mercado libre los libres convenios colectivos de los obreros. Sin embargo, la legalidad de los sindicatos siguió siendo muy incierta. Solo en Gran Bretaña el peso político de la clase trabajadora y sus movimientos fueron lo suficientemente grandes, por acuerdo general formaban la mayoría de la población, como para crear, después de varios años de transición, 1867 a 1875, un sistema virtualmente completo de reconocimiento legal, tan favorable al sindicalismo que desde entonces se vienen haciendo tentativas periódicas para reducir la libertad que en aquel tiempo se consiguió. El objeto de estas reformas fue evidentemente poder evitar el surgimiento de la clase obrera como fuerza política independiente, y sobre todo como fuerza revolucionaria. Esto se logró en países con movimientos ya establecidos de obreros no políticos o liberales radicales. En los sitios en donde ya era poderosa la clase trabajadora organizada, como, por ejemplo, en Gran Bretaña y Australia, los partidos obreros independientes no surgirían hasta mucho más tarde, y aún entonces continuaron siendo en esencia no socialistas. Pero, como hemos visto, en la mayor parte de Europa el movimiento sindicalista surgió durante el periodo de la Internacional y al mando principalmente de los socialistas, y el movimiento obrero se identificaría en el aspecto político con ellos y más especialmente con el marxismo. Por eso en Dinamarca, donde en 1871 se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores con el propósito de organizar las huelgas y las cooperativas de los productores, en cuanto el gobierno hubo disuelto en 1873 la Internacional, diversos sectores de la asociación formaron sindicatos independientes que, en su mayoría, volvieron a unirse posteriormente como Liga Social Democrática. Esta fue la hazaña más significativa de la Internacional, pues de este modo logró que la clase obrera fuese independiente y socialista. Por otro lado, no la convirtió en insurrecta. Y es que, a pesar del terror que inspiraba a los gobiernos, la Internacional no planeaba la inmediata revolución. El mismo Marx, si bien no menos revolucionario que antes, no atribuía seriedad a esta contingencia. En efecto, recordemos su notable actitud de cautela con respecto al único intento de realizar una revolución proletaria, la Comuna de París. Jamás creyó en que tuviera la más mínima posibilidad de éxito. Lo máximo que hubiera podido conseguir era un pacto con el gobierno de Versalles. Por eso, y tras su inevitable final, Marx escribió la necrología del intento en los términos más conmovedores, pero con el propósito de instruir a través de este magnífico opúsculo, la guerra civil en Francia, a los revolucionarios del futuro, empresa que coronó el éxito. Sin embargo, la Internacional, o sea, Marx, permaneció mientras operó la Comuna. Durante la década de 1860 trabajó en los programas a largo plazo y mostró escaso interés por los proyectos a corto plazo. Marx se habría contentado con que, al menos en los grandes países industriales, se hubieran establecido, donde legalmente era posible, organizados movimientos obreros políticos e independientes como movimientos de masas cuyo objetivo fuera la conquista del poder político, emancipados tanto de la influencia intelectual del radicalismo liberal, que incluía el simple republicanismo, y el nacionalismo, como de la ideología de tendencia izquierdista, anarquismo, mutualismo, etc., a la que, con cierta justificación, tenía él por residuo de una época más temprana. Ni siquiera pretendió que tales movimientos fueran marxistas. Por otra parte, en aquellas circunstancias tal pretensión hubiera sido utópica, puesto que Marx no contaba virtualmente con seguidores, salvo en Alemania y entre los viejos emigrados. Tampoco creía en que el capitalismo se hallara a punto del colapso o en inmediato peligro de derribo. Confiaba simplemente en poder iniciar la organización de los ejércitos que librarían la larga batalla contra el bien atrincherado enemigo. A principios de la década de 1870 se tenía la impresión de que el movimiento había fracasado inclusive en la obtención de estos modestos objetivos. La clase obrera británica siguió yendo a remolque de los liberales, con unos dirigentes tan débiles y corruptos que ni siquiera podían exigir una representación parlamentaria significativa como consecuencia de su entonces decisiva fuerza electoral. El movimiento francés yacía arruinado por la derrota de la Comuna de París, y entre sus restos era imposible discernir otra cosa mejor que el anticuado blanquismo, sansculotismo y mutualismo. El gran brote de desórdenes obreros se quebró en 1873 a 1875, dejando tras de sí sindicatos apenas más fuertes, y en algunos casos realmente más débiles, que los de 1866 a 1868.
Se rompió asimismo la Internacional, al no ser capaz de eliminar la influencia de la anticuada izquierda cuyo fracaso era evidentísimo. La Comuna había muerto, y la única revolución europea que quedaba, la de España, se acercaba rápidamente a su final. En 1874 los Borbones se hallaban de nuevo en espada y la próxima República Española se posponía durante casi 60 años. Solo en Alemania se había producido un avance visible. Por otro lado, ya podía discernirse una nueva aunque oscura perspectiva de revolución en los países subdesarrollados, y a partir de 1870 Marx empezó a concretar algunas esperanzas en Rusia. Pero lo más inmediatamente interesante de estos movimientos, porque era lo único que casi con seguridad podía hacer estremecer a Gran Bretaña, baluarte principal del capitalismo mundial, también había quedado paralizado. El movimiento feniano en Irlanda yacía asimismo en ruinas, veas el capítulo 5. El aislamiento y el disgusto llenan los últimos años de Marx. En comparación escribió poco, 38 asterisco, y políticamente estuvo más o menos inactivo. Con todo, ahora podemos darnos cuenta de la perdurabilidad de dos logros de la década de 1860. A partir de entonces existirían masivos movimientos obreros socialistas, políticos, independientes y organizados. La influencia de la izquierda socialista premarciana había quedado muy quebrantada. Y consecuentemente la estructura de la política iba a estar en constante cambio. La mayoría de estas variaciones no se evidenciaron hasta el final de la década de 1880, cuando resurgió la Internacional como frente común de los partidos de masas principalmente marxistas. Sin embargo, aún en la década de 1870 por lo menos un Estado tuvo que afrontar el nuevo problema, Alemania. En este país el voto socialista, 102.000 en 1871, empezó a aumentar de nuevo con una fuerza implacable después de haber sufrido un corto revés. En 1874 contabilizó 340.000 votos, y en 1877 medio millón. Nadie sabía cómo actuar para contrarrestarlo. En el esquema político de aquellas fechas todavía no se había incluido a las masas, que ni permanecían pasivas ni tampoco se hallaban preparadas para seguir a sus superiores tradicionales ni a los de la burguesía, y cuyos dirigentes no podían ser absorbidos. Bismarck, quien para su propio provecho era capaz de jugar al parlamentarismo liberal tan bien o incluso mejor que nadie, no pensó en otra cosa sino en prohibir por decreto la actividad socialista. 7. Los perdedores. Últimamente se ha tendido a la imitación de las costumbres europeas, inclusive el peligroso arte